Regresamos con argumentos, seguimos conversando con Daniel Santolo, miembro del Comité Nacional de Avanzada Progresista, el Comité Ejecutivo Nacional. Hablábamos sobre las distintas candidaturas que hay dentro de la oposición. Siempre escuchamos los términos, la oposición debería unirse, deberíamos acordar, deberíamos, pero ¿cuándo van a pasar del deberíamos al hacerlo, al materializarlo? Nos decía que están muy lejos de los escenarios, por ejemplo, de las primarias de hace unos años atrás, que reunió a Capriles, a Leopoldo, a María Corina, a Diego Arge, recuerdo que Mi fue amigo Pablo pues Medina. Pablo Medina, sí, distintos sectores de la oposición lograron reunirse en la Mesa de la Unidad Democrática y hacer su elección primaria que pues llevó a Capriles, quien por cierto también tiene la inhabilitación por 15 años. ¿Qué les hace falta para poder volver a concretar en una unidad real? Porque lo cierto es que salen nuevas candidaturas y cuando vemos los comentarios en redes sociales, muchas son críticas de otros sectores de la oposición a esos candidatos de oposición, se les tilda de alacranes, están una serie de etiquetas a toda aquella candidatura que surja nueva, como en el caso, por ejemplo, de la profesora Elsa Castillo, que anunció su candidatura. Entonces, de inmediato dicen, bueno, aquí está una nueva alacrana del gobierno porque no es María Corina, por ejemplo. Entonces, María Corina está habilitada, pero si salen nuevas propuestas y son tildadas como favorables al gobierno, ¿cómo hacer, ¿no? para conquistar ese voto de los ciudadanos cuando no hay credibilidad? Las redes sociales han contribuido mucho a destruir los liderazgos. Bueno, Capriles es un ejemplo de eso. Capriles, la destrucción hacia Capriles, que hay que reconocerle. Capriles recorrió este país 3 veces, se enfrentó a Chávez, se enfrentó a Nicolás, bueno, y ganó sus primarias en buena lid. Bueno, y tú lees los comentarios hacia Capriles cuando estaba participando, pensaba participar en las primarias, fue horroroso. Y todo el que asoma, que tiene la posibilidad de asomar al doctor Eduardo Fernández, le han dado, bueno, le han dicho cualquier cantidad de epítetos. Y entonces vemos cómo nos hemos dedicado a destruir los liderazgos en el país. Y eso ha hecho mucho daño a la política. Entonces, en vez de estar destruyendo, empecemos a construir, construyamos la unidad. ¿Y eso lo construyen quién? Los partidos, los políticos, sentándonos en una mesa. ¿Quién nos va a llevar a una mesa? Nosotros mismos, que entendamos que el país nos exige que nos pongamos de acuerdo. De lo contrario, y hay que decirlo claro, de lo contrario el gobierno con su 20-25% de popularidad o de votos va a volver a ganar, porque nosotros somos capaces de cometer los mismos errores. Nosotros deberíamos escribir un manual de cómo perder elecciones. Tú sabes que hay un montón de manuales en politología que dicen cómo ganar una elección. De poder, las estrategias de poder, cómo pero lo moverse, hacen al revés. Maquiavelo, todo. Pero nosotros vamos a tener que escribir un manual de cómo perder las elecciones, porque lo hemos hecho todo mal. Y uno se incluye, porque uno no puede excluirse de allí. Pero lo peor es que se ha vuelto a recurrir en esos mismos errores del pasado, una y otra vez. Y ahorita estamos haciendo lo mismo que hicimos en el 2018. Es por ello que mucha gente dice, bueno, pero entonces hay complicidad por parte de la oposición o ¿por qué no ven los errores? Yo te voy a confesar algo. Yo creo que aquí hay un sector de la oposición que le gusta hacer oposición. Porque de eso se benefician. Se benefician porque de eso han vivido y no hay que esconderlo. Aquí hay un sector de la oposición que recibe recursos de los Estados Unidos y viaja por todo el mundo y tiene representantes en los países. ¿Quién mantiene eso? ¿Quién financia esa situación? Eso también hay que ponerlo sobre la mesa. Claro, el dilema ético además que se enfrenta a la dirigencia política. Y eso el fin de la política que es servir a los ciudadanos, cómo se ha desprestigiado. Exactamente, eso nos desprestigia a todos. Lo que pasó en Monómero, lo que está pasando con Citgo, la cosa esta de una asamblea que nadie conoce dónde está del 2005, que ahorita se aprobaron 72 millones de dólares para un funcionamiento. ¿Funcionamiento de qué? Si no tienen ni oficina. Entonces tú dices, bueno, a esa oposición no le interesa salir del gobierno, esa oposición está cómoda. ¿Cuánto gana un diputado de esos de la Asamblea de 2015? A mí me dicen que ganan entre 5 y 10 mil dólares mensuales. Wow. Y entonces, ¿cómo hacemos con esa oposición? Entonces, bueno, yo creo que llegó el momento de hablarle claro al país y decirle la verdad. Entonces, hay sectores de la oposición, como Avanzada Progresista, que tiene años pregonando lo mismo, predicando lo mismo, que la salida es la unidad, que la salida es el voto, el diálogo, ponernos de acuerdo para resolver los problemas de la gente. Bueno, nos etiquetan como colaboradores, alacranes, y con eso quieren destruir la política. Bueno, yo soy de los que digo, yo sí quiero ser colaborador. Yo quiero colaborar para que este país salga adelante, para que se desarrolle, para salir de este gobierno. Eso es lo que yo quiero hacer. Pero también tenemos que ser realistas.
Para salir de este gobierno tenemos que presentarle una opción creíble a la población, con un proyecto de país. Un proyecto y propuestas donde el país esté por delante, claro, cosa que ha costado mucho. Incluyan a todos, y más que a todos a los sectores populares. Yo siempre pregunto, bueno, no nos gustan las bolsas CLA, no nos gustan los bonos del gobierno. ¿Cuál es la propuesta de nosotros para sustituir la bolsa CLA o para sustituir los bonos del gobierno? Yo no he escuchado a ningún candidato hablar de eso. Entonces, la recuperación del poder adquisitivo. Exactamente, pues ¿cómo la vamos a gente recuperar no el poder quiere recibir adquisitivo? su bolsa, sino que con su producto de su trabajo pueda. ¿Cómo hacemos para que el salario aumente, para que el salario sea un salario real que te permita ir al mercado? Yo quiero escuchar a los candidatos en eso, no seguir en la tontería de alacranes y colaboracionistas. Bien, nos tenemos que despedir leyendo los comentarios de nuestra audiencia rápidamente. El señor Alejandro Galúe nos escribe: la expulsión de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU es muy grave y exhibe el estado de indefensión en el que se encuentran los ciudadanos frente a un gobierno que debería dar muestras de respeto a los derechos humanos, dada la investigación que cursa ante la Corte Penal Internacional. Mientras que David Inocente Osorio tiene otra posición. Dice, siguen con la retórica de que el gobierno venezolano necesita que la comunidad internacional nos avale nuestro proceso electoral para que sea confiable. Pues no es así. Dicho proceso está avalado por las auditorías que se realizan antes y durante y luego de la elección, dice David Inocente Osorio. Aquí tenemos dos visiones diferentes por parte de la audiencia. Una donde habla pues de la gravedad del tema de las Naciones Unidas, de la Comisión de Derechos Humanos, la oficina, y otro pues que habla de la autodeterminación y que no necesitamos que la comunidad internacional nos acompañe o avale nuestros procesos. Es que aquí también se ha creado la fantasía de que la comunidad internacional nos va a resolver los problemas, y eso es totalmente falso. Los problemas los vamos a resolver nosotros, no lo va a resolver ni la ONU, ni la Comunidad Europea, ni Donald Trump, ni Biden. Somos nosotros los que tenemos que resolver nuestros problemas. Y muchas preocupaciones. Bueno, también se hacía viral el tuit de Maripili Hernández en la red social X, donde decía, tengo 40 años en los medios de comunicación y nunca antes había tenido temor por expresarme. Es el comentario que hacía en su cuenta en la red social X. Y eso es lo que está buscando el gobierno, acallar a las voces. ¿Cómo lo hace? Presionando. ¿Cómo lo hace? Abusando del poder. Por cierto, le hago un llamado al fiscal general de la República, que vea cómo son las actuaciones de los medios, de los cuerpos de seguridad del Estado, el atropello hacia los ciudadanos, cómo se llevaron detenido al compañero sindicalista en Barinas. Eso fue una cosa atropellante, como si estuviesen buscando un narcotraficante de estos famosos. El atropello de desaparecer a personas como a Rocío San Miguel. Yo creo que la necesidad de que aquí se cumpla de verdad el debido proceso, el respeto a los derechos humanos, parte de que la Fiscalía empiece a hacerse respetar. Que no, parece que para un lado son muy duros y para el otro lado son muy blandos, con los hechos de corrupción rojitos. Bueno, de los que la población todavía sigue esperando respuesta. ¿Qué pasó con ese dinero? Tipo. Bueno, son muchas las preguntas. Nuestra audiencia lo sabe. Nuestras cuentas en redes sociales están allí para que sigamos interactuando por esa vía, porque lamentablemente se nos acabó el tiempo en este espacio. Queremos agradecerles a todos ustedes por estar allí en sintonía. Recuerden que esta entrevista la pueden encontrar completa en nuestro canal de YouTube Argumentos GB. Muchas gracias, Daniel Santolo, por acompañarnos. Gracias a ti. Y gracias a ustedes. Nos despedimos.